Muy buenas noches para ustedes. Estamos en este programa hecho en Yucatán y seguimos con la doctora Dulce María Sauri Riancho. Dulce María, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchísimo gusto de estar contigo, Gonzalo, sobre todo empezando este año de 2018. De 2018, así es, de muchas sorpresas, de mucha tensión. Así es, Gonzalo, podríamos hablar de los significados de los ochos, pero no los ochos conocidos, sino los ochos olvidados, que también son importantes, pero creo que nos quedamos pendientes del año pasado. Del año pasado, sí. Con una cuestión que es trascendental para Yucatán y para comprender su presente, que tiene que ver con el proceso de industrialización del Enequén. Del Enequén, sí, es decir, cordelerías. Cordelerías. Ya habíamos hablado, recuerdo bien, del tema de cómo lograron resolver la cuestión del procesamiento mecánico de las pencas de Nequén, es decir, del desfibrado. Sí. La construcción de los prototipos de plantas desfibradoras, la invención del tren de raspa, la rueda Solís. Luego después cómo las calderas que se alimentaban primero con leña, después fueron sustituidas por las famosas motoras. Es decir, el proceso agroindustrial. Las primeras fueron vaporas y las segundas motoras. Motoras, totalmente. Pero desde que adquirió auge la producción de fibra de Nequén, esa que se exportaba prácticamente toda al extranjero, tanto a los Estados Unidos, Canadá como países europeos, empezó el intento de hacer o procesar industrialmente parte de esa fibra, porque también en Yucatán había una tradición de cabullería, igual mediante procedimientos manuales, se hacían sogas de distintos tipos, se hacían sacos, se tejían sacos, pues. Entonces se intentó establecer una primera fábrica, que fue la industrial. Recordemos que esta fábrica fue de 1898, que la impulsó Olegario Molina. ¿Pero fracasó? Y fracasó. De hecho, mucho tiempo después, hacendados, no cordeleros, hacendados que le agarraron muy mala vibra a don Olegario, cuando se vinieron a enterar que les hacía chanchullos. Con la cuestión de los precios. De los precios. Decían, este viejo, que no estaba viejo propiamente, hizo tronar la industrial para evitar, sobre todo los Escalante, ¿no?, que nosotros nos metiéramos. Ahí está, miren. A ver, pero yo creo que independientemente de que debe de haber habido ese componente, había otra situación que también muchos años después nos la encontramos en la juguera de Aquil. Resulta que la industrialización de la fibra de Nequén en Yucatán se planteó como una necesidad en uno de los periodos del ciclo de precios a la baja. Sí. Pero en cuanto el precio comenzaba a recuperarse en los Estados Unidos por diversas circunstancias de ese mercado, se iba para allá la fibra y se olvidaba la industrial, ¿no? Ese es el punto. Lo mismo sucedió muchos años después con la naranja. Se estableció la juguera de Aquil como una manera de controlar el precio. ¿Cómo no? Y cuando había un excedente de producción o algún problema de mercado, la juguera de Aquil recibía muchas naranjas para procesar. Pero en cuanto al producto fresco, por una helada, por ejemplo, en Florida, o algún problema en alguna región como Montemorelos, en Nuevo León, entonces adiós Aquil, adiós juguera, y todo se vendía como producto fresco. Entonces, una y otra no pudieron hacer propiamente su función industrial. Mira, es tan curioso lo que dices. Existe en todo el mundo. Absolutamente, cierto. Pero fíjate este detalle. Existe en todo el mundo tan cómico como esto. Si tú ves los ingresos marginales, es decir, la utilidad marginal, o la utilidad bruta, con proceso agregado o sin valor agregado, puede ser más alta del valor agregado, pero no más fácil. Efectivamente. Es increíble, no hay ningún pueblo, no te vayas a creer, ni los alemanes pueden con eso. La facilidad en el dinero, recuerda, es determinante.
Si hay la complicación de un proceso y de todo lo que conlleva, no, espérate, lo vendo así aunque gane menos. Por eso, Gonzalo, una y otra vez he hablado que para ser industrial se requiere también una mentalidad de industrial. Sí, claro. La gente que invierte en industria son personas con perspectivas de largo plazo, no de ganancia inmediata. Correctísimo. Y estamos hablando de una etapa del desarrollo de Yucatán en que en los hacendados empezaba a ver esa perspectiva del corto plazo, es decir, de ganar dinero vendiendo fibra. Incluso yo creo que recuerdas que en el libro de don Víctor Suárez Molina, que hemos comentado en ocasiones anteriores, se hace referencia a varios hacendados destacados, recuerdo particularmente uno de apellido de Regil, sí, de principios del siglo XX, que tenían la idea de que el Enequén iba a ser eterno. Ah, sí, cómo no. Conté el caso de Alonso Peón. Aloncito que no vende su hacienda. No todo sabe contigo. No, en la conferencia, en una plática que di, porque piensa al igual que lo que el viento se llevó, se llama esta mujer, Scarlett O'Hara, acuérdate, se quema toda Tara. Sí. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo es la actriz esa? ¿Cómo se llama? Una es Olivia de Havilland y la otra es... Ay, se me fue. Y ahí me dijeron el nombre. Bueno, se destruye todo por la guerra de secesión, pasa toda la tragedia con su marido, etcétera, etcétera, etcétera. El capitán Red Butler que la deja, sale ella, agarra y pronuncia aquella frase que se hizo famosa en los Estados Unidos: no importa, doesn't matter, tomorrow is diferente, o algo así, ¿te acuerdas? O sea, mañana será otro día. Es una frase que se quedó en el habla norteamericana. Agarra la tierra, todo viene de la tierra. Esos hacendados que habían visto tantos ciclos, como ese de Regil Peón y muchos, decían: la tierra es eterna. Es que podemos en alguna otra ocasión hablar de los fisiócratas, ¿no? Y de una etapa en que se pensaba que toda riqueza provenía de la tierra. Bueno, ya estamos hablando de una etapa de desarrollo industrial, pero en este caso, pensar que el Enequén, tal como estaba, iba a continuar por siempre y no registrar los cambios tecnológicos que afectaban al Enequén, fue una apuesta muy arriesgada que lamentablemente perdió Yucatán y su élite empresarial, en este caso los hacendados. ¿Qué sucede? Viene la Primera Guerra Mundial, que es cuando se registra el volumen más alto de exportación de fibra de Enequén de Yucatán de toda su historia. Estamos hablando de más... 18. Sí, estamos hablando de más de 200,000 toneladas. Sí, pero a menor precio. O sea, ya... Acuérdate que una de los muy buen precio. Fue que Salvador Alvarado logró... Ese fue un error. Bueno, visto en perspectiva histórica, claro, sí, pero perdimos. logró, porque, y ahora te voy a tratar de explicar, sin irme por el lado de los precios, porque considero que fue un acierto, pero cuando cambió la política enequenera, cuando se deprimió el precio al final de la Primera Guerra Mundial, la reacción debió haber sido bajar los precios y mejorar la productividad del Enequén. Y en vez de ello, la determinación que tomaron los sucesivos gobiernos después de Alvarado fue la de reducir superficies y reducir producción. Y lo único que propició esa política fue la entrada más fácil de nuevos productores en distintas partes del mundo. Mira, yo pienso, la interrupción, esto fue exactamente que el petróleo de López Portillo. Había una tendencia, sí, una demanda muy grande, pero había una tendencia a la baja del precio. Correcto, subir el precio era sacrificar participación en el mercado. Y nunca después de Alvarado volvimos a tenerla. No, cada vez menos participación, menos. Porque también vino otro elemento que no por conocido dejó de subestimarse su poder sobre el mercado de la fibra de Enequén. Me refiero a la innovación tecnológica, Gonzalo. Sí, si me permites, ahorita vamos a hablar de la innovación tecnológica en el mercado del Enequén. Pocos años, 1880 a 1930, que es la expropiación, vivimos, bueno, es mucho más, ¿no? O sea, ¿cuándo expropiaste, cuándo cerraste Prodemex?
Mira, el ciclo del Estado en Enequén podemos considerarlo de 113 años. Pero no estoy tan seguro, porque luego nos estuvieron mandando dinero de México, subsidio por eso. Pero, ya no era pero nada. estamos hablando del ciclo. Como Pero vamos a decir, el periodo de auge de la el de actividad 80 de 1880, que es el año que registra el inicio ya con Eusebio de cantidades importantes ¿Sí? de exportación, hasta 1947-50. Claro. Pero todavía la guerra de Corea trae, ahora, en cada 50 y las tantos. cordillerías, otro Importancia. Vamos a decir, otro. Pero nunca igual, ¿no? No. O sea, estamos hablando, cuando mencionamos 1916, 1918, del cenit de la actividad. Brutal. El cenit. Ahora, hay que entender qué pasó después y por qué la falta de perspectiva hacia el futuro impidió organizar una estrategia adecuada de innovación tecnológica en la sociedad yucateca, que había decidido, o vamos a decir más que decidido, se había acomodado a vivir de la prosperidad enequenera, independientemente de que esa prosperidad estaba concentrada, o sea, lo que sabemos, pero vamos a tratar de analizar como sociedad qué pasó. Bueno, lo primero es saber mantenencia, nos vamos, no se vaya, esto está muy bueno. Ahorita vamos también a entrar algunos chismes sabrosos del negocio de enequenera y de los enequeneros. Nos vamos y regresamos. Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. Paga tu predial y participa en el sorteo de grandes premios que el ayuntamiento tiene para ti. 2 viajes al mundial, 3 autos, computadoras, bicicletas y muchos premios más. Por eso yo sí lo pago. Mérida Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018. Innovación tecnológica, decías. Mira, recordemos que el auge de la fibra de Enequén comenzó con la invención de la máquina engavilladora, cosechadora McCormick. Coincidió con que también había habido siembras en magnitud suficiente para poder tener el número de hojas, desfibrarlas en las nuevas maquinarias, embalarlas y enviarlas a los mercados y a las cordelerías que estaban ubicadas principalmente cerca de los puertos y de las fuentes de agua, por ejemplo, en los grandes lagos norteamericanos Chicago, y canadienses. sí. ¿No? Bueno, nada más que después de la Primera Guerra Mundial, una vez que los estadounidenses se concentraron nuevamente en su desarrollo interno, sí, y su industria bélica empezó a construir maquinaria, desarrollaron lo que se llamó una baby combine, sí, es decir, una máquina que segaba y desgranaba sin necesidad de engavillar. Las baby combine ya estaban en el mercado en 1922 y hacían prescindible el hilo, el binder twine, el hilo de engavillar, sí, que se producía con la fibra yucateca principalmente. Sí. Nada más que entre la entrada al mercado de esta máquina
y la generalización, todavía faltaron. 50 años. Hasta ¿Más? un poco menos, pero bueno, fueron muchos años. Hombre, todavía Cordemex en los 70, Dulce María, vendía muy bien el Vineyard Wine. Así es. No, la Baby Combine no estaba. ¿Por qué razón? Porque si un campesino, un agricultor norteamericano tenía su máquina y le funcionaba bien con el hilo, no iba a ser una inversión Absolutamente. grande. La sustitución tecnológica de ese sentido. Entonces fue una sustitución gradual. Todavía estamos hablando en tiempos de gradualidad de sustituciones, ya en este momento. No, para nada. O sea, ahora hablamos de una en un año. Computadora de escritorio y se mueren de risa. Son solo para las abuelitas como yo, ¿no? O para los museos. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, entonces, sabían los hacendados la amenaza que representaba la Baby Combine. La lectura del CISAL mexicano, que era el órgano de la Cooperativa de Ingenieros de Yucatán, así lo demuestra. Ellos estudiaban sus efectos. El problema no fue la falta de conocimiento, sino la falta de una estrategia para reaccionar frente a ello oportunamente. Quiero decirte, Gonzalo, que en mi trabajo de investigación me encontré que desde 1927-28 se planteaba la posibilidad de asociar la fibra de Nequén con rafia, que estaba empezando a entrar al mercado, es decir, sí, ¿no? Las fibras producidas a partir de sintéticos. Había desde luego una amplia investigación sobre otros usos alternativos de la fibra de Nequén, entre otros el papel, muchas cosas que nosotros consideramos que fueron novedosas de la década de los 70. No, venía desde atrás. Venían desde muy atrás, sí. La producción de alcohol. No te olvides de algo que hemos dicho, toda esa industria estaba vinculada absolutamente a los Estados Unidos y a los grandes centros industriales y financieros. Recuerda, por ejemplo, que Pancho Faller, hijo, los Gaber, los hijos de los Cordeleros, estudiaban en los Estados Unidos mucho tiempo pensando, los Millet Cámara, pensando que ahí iba a ser su relación permanente. Entonces ellos traían todas esas ideas y el Interpac, por ejemplo, que Felipe Gaber, sí. Bueno, no lo hizo Pichorragasque, pero que lo hizo producir también un uso alternativo. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero estamos hablando de las décadas ya de 1960. Sí, 70. cómo no. Lo que tú dices, sabían todo, pero no tenían capacidad de respuesta. Sobre todo porque también hay que considerar que la Constitución de 1917, el artículo 27, señalaba el reparto de las superficies de tierra que excedieran determinado número de hectáreas. Sí, ¿cómo no? Y que esto, a final de cuentas, aun cuando se ejecutó hasta 20 años después, estamos hablando de 1917 y la ejecución de la reforma agraria en la zona de Nequén es de 1937, claro. O sea, son 20 años. Esto también tuvo una incidencia en términos de las expectativas de inversión, sabiendo que en cualquier momento, por situaciones cualquiera, pudiera haber una medida. Una cosa increíble, te reprocho que en tus estudios, y me lo reprocho a mí, pero tú has sido más puntual, no se haya explorado, salvo yo en mi librito, que no es librito, en el libro que hice sobre Coparmex. ¿Por qué esa actitud de cordero de sacrificio del hacendado, de permitir que le quiten sus tierras? ¿Tú me entiendes? Ni en Morelos, donde también algunas familias tuvieron esa actitud de, pues así me entiendes, pero bueno, ahí estaba Emiliano Zapata. A ver, nada más que hay una cuestión, Gonzalo. Yo creo que estos episodios que son fundamentales para comprender la historia de Yucatán y su presente, se han estudiado con muy poca objetividad. O sea, hemos entrado con una posición de antemano. ¿De un lado o de otro? Del otro. Yo estuve leyendo en los documentos accesibles que afortunadamente para una historiadora están en la prensa, tanto en el Diario de Yucatán como en el Diario del Sureste, sí. Donde está, por ejemplo, el desplegado completo del Comité de Defensa de la Industria Nequenera,
donde le argumentan al presidente de la República, al general Lázaro Cárdenas, de por qué razón lo que se estaba proponiendo ejecutar en la zona nequenera no iba a tener buen resultado. Esto Pero hay Dulce que María, estudiarlo. estoy de acuerdo, pero en sentido contrario, tienes hacendados que lo asesoraron. Sí. Los Palomeque, porque- los Zapata, los Escalante. Sí, porque finalmente, si buscas, vas a encontrar que todos tenían algo de razón. Pero volvamos a ver qué pasó con la Sí, ¿cómo no? industrialización. Y cómo entramos una dinámica de la cual no nos percatamos a tiempo. Bueno, ya viene la sustitución de la Baby Combine, pero también hay una sustitución de la localización de las cordelerías. El proceso de hacer sogas era un proceso tecnológicamente muy sencillo. Sí, cómo no. La India O sea, lo hacía, la recua, aquí lo hacían en la... Pero estamos hablando de las sogas mecanizadas, es decir, las cordelerías. Ah, bueno. Ya Era motorizar lo que hizo Don Cabalán. para la mitad ya habían nacido también la Cordelería San Juan, que es de 1922. ¿Cómo no? Es la siguiente, que donde hay también una inversión de don Avelino Montes muy fuerte. Sí, cómo no. Bueno. La única persona que yo he oído en Yucatán que lo sepa eres tú. Yo lo digo y lo compruebo, porque yo tengo documentos que encontré en el archivo Sí. con Michel Antonchou, y cada vez que lo digo, me hacen así, y digo que don Félix Legem, permíteme, Sí. trabajó ahí en el gerente Efectivamente. porque era socio de don Avelino. Así. Era el socio de... Y digo otra cosa, voy a publicar ese libro, y lo voy a publicar este año, no más que me den tiempo. Propósito de Año Nuevo. Propósito de Año Nuevo. Te voy a decir, la de don Felipe Gaber también era socio de don Avelino. Vía, no don Félix, don Álvaro Domínguez Peón. Sí, había una red muy interesante. De él, de inversiones de él. Él siguió en el Enequem. Ahora, ¿qué pasa? Las cordelerías de Estados Unidos empezaron a situarse en los penales de los Estados Unidos. Es decir, empezó a ser un negocio marginal para las empresas productoras de maquinaria agrícola por la invención a la que hemos hecho referencia. Entonces, en la década de 1930, estoy hablando alrededor de 1935, empieza a haber el primer auge de las cordelerías en Yucatán. Tremendo, ¿eh? Pero todavía, no son muchas, No. pero sí hacen presencia en el mercado norteamericano. Yo me encontré expedientes... Te voy a una pregunta. ¿Ahí están vendiendo Biden Twine? A ver, están vendiendo todavía ¿El Biden Twine? O sea, no. El Baylor es de la década de principios de los 50. Sí, y hay otra cosa, tú ya lo habrás estudiado, ¿no? Perfectamente bien, está muy documentado, me parece un poco, no, mucho no. Bueno, había época que era insuficiente la producción. Bueno. Había una cosecha de los Estados Unidos de grano, de esas cosechas de ahí te ves, o sea, donde había que engavillar toda no daba lo que había en Yucatán para surtir. Pero ya en la década de los 30, este desplazamiento de las compañías productoras... Vamos a hacer una pausa para ajustarnos del maldito tiempo, que es el tirano del hombre. El día que sepamos lo que es el tiempo, vamos a saber lo que es el hombre. Yo me puedo imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Si a mí me sueltan en el firmamento y me quedo allá, te vuelves una no habrá superstar. Sí, exactamente, no habrá espacio, pero sí habrá tiempo. Así que me voy a morir, eso me tranquilizaría. Lo primero es saber mantenencia, nos vamos y regresamos. Si pago mi predial, yo me voy al mundial. Si pago mi predial, yo me voy al mundial. Paga tu predial y participa en el sorteo de grandes premios que el ayuntamiento tiene para ti. 2 viajes al mundial, 3 autos, computadoras, bicicletas y muchos premios más. Por eso yo sí lo pago. Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018.
nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste. Estamos de regreso en una muy interesante charla sobre el enequén industrializado en los años 30. O sea, es decir, las cordelerías. Adelante. Entonces, los cordeleros yucatecos, los industriales cordeleros, que ya había varias cordelerías, digamos, con maquinaria muy moderna, diseñada ex profeso, comprada en Irlanda, y empezaron a exportar a los Estados Unidos ya no fibra, sino producto terminado. Sí. Y esto fue objeto de un severo extrañamiento por parte de los trusts americanos, que obligaron la intervención de su Departamento de Estado frente al gobierno mexicano, a la entonces Secretaría de Economía, y llegó a haber un diferendo que ameritó toda una negociación diplomática para que se pudiera librar de la acusación de dumping. famosísimo. Eso. Y esta cuestión mostró que se podía producir cordelería bien en Yucatán a precios muy competitivos y con una calidad que, aunque los estadounidenses decían que eran bastante defectuosas, parece que tampoco era tanto, ¿no? Era una el pasaje es, hay que rescatarlo, ¿no? Porque el pasaje es de una lucidez. Me refiero a esto. Yo defiendo la economía del libre mercado, la libertad de los precios, siempre y cuando no me perjudiques. O sea, aquí no había dompeo. Yo no estaba vendiendo abajo del costo. Una condición del dumping es vender abajo del costo. ¿Me entiendes? De mi costo, no del tuyo. Pero si yo soy más eficiente porque no pago seguro social, porque no pago no sé qué, porque pago pocos salarios, por lo que tú quieras. Si yo soy más eficiente que tú y vendo más barato, me tienes que respetar ese precio. Y todo el poder de los Estados Unidos presionó al gobierno mexicano y el resultado fue que subieron los precios, que fue muy grato para ellos. Ahora, vino también una coyuntura importante. Estamos hablando de 1937, vino el reparto de las haciendas enequeneras. No quiere decir que no hubiese habido previamente reparto agrario muy en poco, la zona enequenera. Pero muy poco. Pero había sido no solamente en superficie, sino nunca se habían afectado las tierras productivas de Enequén. Nunca. Carrillo Puerto nunca salvo el de la señora Gutiérrez, una persona, salvo, sí, nunca afectó. Pero no fueron afectadas masivamente. Ni respetaban mucho. El reparto del 37, la organización en el 38 de enequeneros de Yucatán, del Gran Ejido Enequenero, coincidió también con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El efecto no fue en 1939, que fue cuando empezó, sino hasta 1941, cuando los Estados Unidos entraron de lleno en el conflicto bélico, después del ataque a Pearl Harbor, aun cuando las fuentes de abastecimiento alternas que tenía Estados Unidos, tenían sus granjeros, que venían de Filipinas o venían de algún país europeo, ruso, sí, e incluso el propio algún cáñamo de la India, etcétera, se vieron también cerradas. Entonces, ya desde el 39-40 se sintió el peso de la demanda en Yucatán. Aquí ocurre algo. La Corte ampara y otorga la pequeña propiedad, porque quiero decir, después del 37 no había pequeña propiedad. Nadie tenía, se quedaron con las raspadoras, pero no tenían pequeña. Pero estaba todavía pendiente resolver la demanda. Definiciones. Sí. Y efectivamente la Suprema Corte de Justicia coincide con una definición que hizo que el gobernador, que estaba saliendo ya de su periodo, ¿Bartolomé? Humberto Canto Echeverría. ¿Cómo no? Pero eso fue en el 42. Estamos hablando fines del 41. Humberto Canto Echeverría, fines del 41. Que es cuando la Corte resolvió en definitiva. ¿En definitiva? Sí, y entonces... El alegato del licenciado, fíjate qué curioso, José Casares Martínez de Redondo, el suegro de Trino, de don Trino Molina Casares, el abuelo de Trino Lorenzo,
que además fue el primer presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación. Él hizo el redactor, abogado, sí, ayudado, bueno, en colaboración con personalidades como don Gonzalo Cámara Zavala, don Enrique Aznar Mendoza, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Yo espero que en algún momento algún joven, mujer u hombre, que busque titularse con una tesis en Derecho, estudie esos sí, claro. Desde el Qué punto, interesante. por ejemplo, para mí uno de los más seductores de ellos es la controversia constitucional que interpuso la Asociación de Nequeneros en 1918 al amparo de la nueva Constitución, basándose en el artículo 97, donde se decía que la Suprema Corte de Justicia tenía facultades de investigación cuando se tratara de grave violación a las garantías individuales. Entonces, basándose en ese precepto, pusieron una acción de una controversia, si es el término correcto, por violación a la libertad de comercio. Imagínate. Y de asociación. Y luego tenemos también este episodio que se resolvió en definitiva en esos años en relación a la expropiación de la maquinaria agrícola. Y también la pequeña. Perdón, la maquinaria de desfibración. Hay un detalle, acuérdate, ellos seguían desfibrando. Bueno, claro, estaban amparados hasta un cierto punto, la situación seguía igual, pero lo que más importante es la dotación de la pequeña que no tenían. Sí, o sea, se había en los decretos de dotación establecido la inafectabilidad de 150 hectáreas. Incluso se decía en esos años, estoy hablando de información de prensa, que el diseño de dónde estaban esos 150 hectáreas y del casco de las haciendas correspondientes iba a hacerse de acuerdo con los propietarios afectados. Momento, aquí vamos a empezar. El grave problema de la pequeña, mi querida Dulce, puedo dar datos, es este. A una familia se la daban en una hacienda, por ejemplo, toda la pequeña propiedad. Pero no porque ahí estuviera, eran tierras a menudo incultas. No eran tierras cultivadas. Bueno, había... Pondré el ejemplo de aquí de Izincap, donde está no el aeropuerto, pues es de Ciscal, sino donde está la ciudad industrial. Yo te diría, Gonzalo, que ese es otro déficit de conocimiento de la realidad de un acto tan trascendental como fue el reparto de las haciendas enequineras. Si tú quieres encontrar un inventario de las haciendas afectadas, quieres encontrar los decretos expropiatorios sobre los cuales se basó el reparto, no hay información. Nada. ¿Por qué? Precisamente en el Archivo General de la Nación, me imagino que sí. O sea, hay que construirla, hay que rescatarla. Me refiero no a que no exista la información, sino que no ha sido sistematizada ni tampoco interpretada. Voy a hacer una interpretación. Aquí está Dulce Sauri, exgobernadora, una mujer sabia donde las hay. Como está, nadie tiene que presentarla, se le oye. Uno es lo que habla. Yo celebro mucho que los gobiernos estatales hagan festivales y que hagan eso que hace un señor que está aquí en el museo, Festival Maya. Yo lo celebro, o sea, no lo critico, vaya. Pero con mucho menos dinero se podrían rescatar todos estos documentos y otros muchos del Archivo de Indias para fundar un centro de documentos para estudiar la historia de Yucatán aquí mismo, microfilmándolos, como existe en otras capitales. Mira, yo creo que las instituciones están, desafortunadamente son instituciones a las cuales el Estado mexicano le presta poca atención en los estados, o sea, en las entidades federativas, y Yucatán no es una excepción. Me refiero muy concretamente al Archivo General del Estado de Yucatán, que es una gran institución que trabaja auténticamente por el amor a la camiseta que tienen sus integrantes, con muy pocos recursos de todo tipo, y también a la Biblioteca Yucatanense, por ejemplo, la Biblioteca Virtual de Yucatán, a la cual se le puede consultar desde cualquier parte del mundo, que ha hecho un gran esfuerzo. Sí, pero Dulce María, por ejemplo, lo que tenemos de la colonia es cero, prácticamente, pobrísimo. Lo que tenemos de la expropiación petrolera enequenera, cero, pobrísimo. Yo creo que estás tocando un punto que
a mí me gustaría... Te voy a decir otra cosa. Lo que tenemos, ahí te va. No me toques ese vals, porque la hemeroteca, quiero decir, la hemeroteca, ¿sabes desde cuándo tienen periódicos? 1950, Diarios de Yucatán. Y unos que otros ejemplares, La Voz de la Revolución y del Sureste, ha perdido parte de eso. Pero mira, ni siquiera quise consultar el otro día con Hernán Lara Zavala. Charras. No hay manera aquí, no hay forma. Hay que ir al archivo, ¿me entiendes? Y descubrí una cosa, descubrí algo, es tan peligroso el archivo a veces, porque el Archivo General de la Nación es un gran cajón donde caen toda clase de papeles. Entonces veíamos una cosa y yo decía, Hernán, esto no es cierto, Hernán. O sea, esto no es verdad, porque te puedo llevar con gente que todavía vive. En fin, quiero decirte, pero vale la pena, por ejemplo, solo teníamos los 3 tomos de Juan Francisco Molina Solís sobre la colonia y nada más. No, yo creo, Gonzalo, que hay muy buena investigación sobre el periodo colonial en Yucatán. Dime. Yo cuando menos puedo decirte el caso muy particular de todos los cedularios de la colonia que han trabajado Gabriela Solís con Pedro Bracamonte. No objeto nada. Que son documentos, vamos a decir, No. ahí están. Espérate. Pero, Historia de los siglos, 3 siglos de la colonia, el único que ha publicado, consultando el archivo de Indias, Juan Francisco Molina Solís. Bueno. Y nadie más. En 1902 salieron hace más de 100 años. No, pero yo creo que ahora hay muchas cosas, pero voy a rescatar algo antes de que se me vaya el hilo de esto. Tú estás planteando una necesidad que tiene Yucatán de un acervo específico sobre el Enequén. Total. O sea, así como en otros... Transformó nuestra vida. Así es. Y sigue hasta este momento. ¿Cómo es posible que no tengamos? Impactando en la cultura de Yucatán. Es como el caso del azúcar en Cuba. O sea, nadie puede pensar Cuba sin pensar en el azúcar. Correcto. Algo así es lo que tenemos en Yucatán. Hace poco se estaba haciendo, voy a decir algo, una tentativa de un museo del Enequén. Sí. Y fui y hablé a ese muchacho que es mi amigo, muy amigo, Fernando Molina. Y mira, Fernando, olvídate de un museo. Nos interesa toda la documentación relativa. Hay un tesoro incalculable para vernos la cara. Para vernos la cara. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Mira, te pongo otro reto, Gonzalo. Tú que eres un hombre de estudios. Mira, trabajamos, José Luis Sierra, mi esposo y yo, un tema que a fuerza de estarlo repitiendo, de pronto nos encontramos que ya se nos olvidó su origen. El concepto de casta divina. Ah, mira. O sea, bueno, muy bien. Casta divina, ¿qué es? ¿Quién lo dijo por primera vez? Alvarado. ¿Cómo se socializó? ¿Dónde lo dijo Alvarado? Pero lo más importante de todos, ¿quiénes son la casta divina? 9. Bueno. Y ninguno viene de los hidalgos de la colonia. Bueno. Los Ponce son casta divina. Y eso, ¿según quién? Según Alvarado. Según las casas exportadoras. Cómo se fue socializando ese tema, etcétera. O sea, ese aspecto es uno de los múltiples que nos falta. Precioso, hablar. El otro aspecto es lo que te acabo de decir sobre el reparto de las haciendas enequeneras. Importantísimo. No hay información
dura. ¿A qué me refiero con información dura? Sí, planos, ¿Dónde documentos. están los decretos expropiatorios? ¿Cómo se creó el ejido de Chuburná, por ejemplo? Por ejemplo. El más grande. Y eso se necesita, desde luego, el archivo agrario nacional, el RAN. ¿Habrá Lo allá tiene. en el RAN? En el RAN debe de haber. Debe de haber. Pero necesitamos historiadoras Mira. y historiadores que se dediquen a analizarlo. ¿Qué sería para mí lo ideal, Gonzalo? Tener ese centro de documentación sobre el Enequén, porque hay, como bien señalas, mucho que existe, que está trabajado, mucha, inclusive documentación que ha sido publicada. ¿La puedes ver en Washington? Sí. ¿La puedes ver en el Entonces, archivo de los se Estados Unidos, necesita, del Congreso? Ahora con la tecnología y con los permisos adecuados, poderlos microfilmar, fotografiar, digitalizar, etcétera, y compartir. ¿Cómo no? Esa es una tarea pendiente. Voy a decirte esto. ¿Has visto la serie The Crown? Sí. Bueno, ya viste la segunda porque has estado enferma, ¿no has visto? No, no la he visto. Ya la vi. Mira, el gobierno, la corona británica y el gobierno británico, en forma conjunta, bueno, el gobierno me cautivó y me recordó un pasaje. Tiene un equipo de investigadores de la historia de Gran Bretaña. Oye eso, que le sirve al propio gobierno para tomar decisiones. Nadie puede entender, como bien dice Aguilar Camín, lo que sucede hoy si no ha leído La Colonia. Ahí aparece lo del rey traidor, o sea, el que abdicó, el duque de Windsor, y Sí. todo, y se lo muestran a la reina y se desmaya, bueno, en fin, que quiso traicionar a su hermano. Anyway, cuando gobernaba Patricio Patrón, ¿o tú? No, Patricio Patrón. Antonshu y yo, a ti te fuimos a proponer que firmaran la paz con los mayas, un acto, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y O bueno, una estatua, ¿qué te fuimos a con proponer? Michel Antonshu fue Sí, la ¿cómo no? iniciativa para la creación del Centro de Apoyo a la Tú. Investigación Histórica. Fuiste tú, Importante. ¿cómo no? ¿Es verdad? Con Michelle. En Eso. 1993. Fuimos, exactamente, no, contigo fue eso. Fuimos a ver a Patricio y le propusimos a Patricio, claro que parece que estábamos yendo a pedir chamba y no era así, al menos de mi parte. Patricio, tienes que crear un departamento, y por poco lo crea, y por poco pone Antonshu, tienes que crear un departamento de historiadores que se dediquen a recuperar toda la documentación para que pueda ser trabajada. Yo Y creo que Patrón contestó, ¿y a mí? ¿Y el gobierno por qué? ¿Que lo haga la Universidad de Yucatán? No, Patricio, espérate. En todas partes del mundo, el gobierno, el Estado, digamos, es decir, los poderes y el Ejecutivo tienen ese equipo. Tú sabes que en los Estados Unidos lo tienen. Mira, lo que pasa, Gonzalo, es que a veces no se comprende bien de qué consiste. Tenemos el Archivo General del Estado. El archivo tiene esa función, la función Sí, pero archivística. pobrecitos, hombre. Tenemos... Ahí se salen más documentos de los que entran. Sí, pero no los ¡Ay, cuidan, las cuidan y los cajas protegen. que se perdieron! Y los protegen. En el caso, por ejemplo, del esfuerzo enorme que ha sido la constitución de la Biblioteca Virtual. Y yo creo que esto que estamos hablando es algo más adicional. Es el gran paraguas que permita Que todo eso funcione. conocer el Enequén. Pero igual en la colonia, dimensiones. yo igual miré la Sí. colonia, pero te lo pongo aparte. Pero bueno, estamos hablando de Nequén ahorita. Cada quien está con sus amores. No, urge ver eso Bueno, de Nequén. ahora, Urgente. Estamos hablando todavía de 1900, fines de los 30, Sí. principios de los 40. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial se registra el verdadero auge de la cordelería yucateca. O sea, se ponen cordelerías en todas partes, Crecen. en todos lados. Y desde- Toda esa zona del oriente, Todo, el mundo, se ponen chiquititas, grandes. grandes- Bueno, cuando tú liquidas, y tú lo sabes perfectamente bien, yo pertenezco a un despacho, trabajaba yo, muy joven, que fue a hacer auditoría de los... No, pero no cuando tú liquidas. Bueno, no me acuerdo por qué. Fui a hacer de los equipos. No, yo era ya contador, ya tenía negocios cuando liquidaste tú. Y vas viendo que había motores, que había cosas traídas de los años 40 de Europa, traídas para esa época que nunca se usaron. Sí, hay, por ejemplo... La San Carlos, Yo creo que vale la pena. la Santa María, unas chicas. Porque fue otra de las cosas que me encontré.
cuando empecé a trabajar el tema de las cordelerías, había muy poco escrito, muy valioso, pero muy poco. Por ejemplo, el libro de Los Hombres del Poder, muy bueno, de Carlos Sabido. El libro de Pedro Echeverría también. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Y luego, con base en ello, dije, bueno, lo primero que quiero saber es cuántas y dónde estaban las cordelerías del periodo 1940-1947. Sí, pero sí existe, esa nota sí existe. Permíteme decirte ¿No? que no. ¿No? Mi primera tarea fue buscar reconstruir un padrón de cordelerías. Y lo hice a través de una serie de documentos e instrumentos, y muy posiblemente es deficiente, falta. Bueno, porque había muchas pequeñas. Sí. No importa, estaban allá. Ahora, pensemos en Yucatán no, sin nombre tenían. Como una sociedad que fue capaz de dar una respuesta industrial a una demanda coyuntural que se creó por la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tú quieres responder una demanda y no tienes una base tecnológica y una experiencia industrial, no lo puedes hacer. Y Yucatán la tenía. Bueno, había aquí mecánicos, los que hacían piezas de bronce para reparar. Había, vamos a decir... Este viejo famosísimo que está a un lado de la terminal de ferrocarril, Burgos. Hacía máquinas. Así es. Personas que estaban acostumbradas con los medios disponibles a resolver problemas tecnológicos. ¿Sabes por qué? Al hijo lo entrevisté. Él iba a los Estados Unidos, dibujaba, así era de salvaje y deprimido. Venían y le contaban a este don Mauro, la máquina tiene que tener eso, y el otro se le imaginaba y hacía, y la pieza es esta, ¿ya me entendiste? Sí. Había mucha creatividad. Mucha creatividad. Y había la necesidad de hacerlo porque, como estaba cerrado, claro, el mundo pues, no se podía. Aquí se hizo. Y durante todo ese plazo floreció la cordelería. Nada más que... Hoy tengo que hacerte una pregunta. Don Pepe Patrón. Ya dije un nombre. Don Pepe, ¿por qué, si lo que vendíamos era industrial, sea un poco, te hago el desafío para que me lo expliques más al detalle, era tan importante su relación con la Princho del Toro y con todos estos intermediarios, y el Enequén en rama que seguía exportando? Porque vamos a hablar... No, en Pacas. Vamos a hablar de la contradicción que se dio en el grupo de los hacendados y de la élite empresarial yucateca para tratar de englobar a los hacendados y a los cordeleros. Sí. Estamos hablando que durante buena parte del periodo del auge del Enequén, los que dominaban eran los exportadores de fibra. Sí, cómo no. Sin embargo, estamos empezando a ver a principios de la década de los 40 que esta dominación comienza a cambiar. Es decir, los cordeleros... Ya no había intermediarios, todo era a través del gobierno, de ingenieros. No. Estamos hablando que la exportación del Enequén seguía siendo a través de particulares, aunque Enequeneros de Yucatán le vendía a esos particulares. O sea, era un canal único, pero Enequeneros no vendía directamente, vendía a través de esos particulares. Cuando estuvo don Manuel Pasos... Estamos hablando hasta 1955, porque eso tenemos que poner las fechas con claridad. En 1955 fue liquidado Enequeneros de Yucatán, que era el organismo estatal del estado de Yucatán, y es cuando entra el gobierno federal. A ver, verá, en 40, ¿quién vendía? Vendían los intermediarios de la fibra. ¿Ese era don Pepe? Estaba don Pepe Patrón. O sea, don Pepe vino a suplir a Avelino Montes. En cierta forma. ¿Era el gran? Te digo, yo no he estudiado específicamente el comportamiento de él como exportador de Enequén en esa etapa. Sí lo estudié en 1928 porque tuvo un papel muy destacado en la formación de la cooperativa Enequeneros de Yucatán. Era su agente en Nueva York. Entonces hay reportes muy extensos de don Pepe Patrón que fueron publicados en el CISAL mexicano. Por cierto, Gonzalo, es una muy buena noticia, la Biblioteca Yucatanense tiene digitalizados todos los números del CISAL mexicano y del CISAL de Yucatán disponibles para la investigación. Importantísimo. Ese es fundamental. Oye, ya nos vamos, me estás haciendo señas, o es un corte.
Es el último. Este es el último. Mira, independientemente de que tenemos que seguir, te voy a hacer esta pregunta. Además, muy a propósito. Correcto, por la fecha. Michael Schussler, el gran estudioso de Alma Reed, y en consecuencia de su romance, que es lo más importante de Alma, descubre un diario. Ya lo publiqué, yo, él no, ha sido cauteloso. Descubre un diario en el último departamento donde vivió con aquellas amigas, etcétera, 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 revisando cosas como descubrió la autobiografía y descubrió el epistolario, ambas publicadas. En este nuevo del año de 1900, el año ahora 22 o 23, vas viendo que puesto por la puño de esta mujer, de esta señora, dice que ella sostiene una relación con Roberto Haberman. Te estoy diciendo, lo dice ella. No, dijo Luis Pérez Sabido, ¿y quién dice eso? No te molestes, lo dice ella. Sabrá por qué lo dice. En este momento, yo a Anton Schuh, para descansar por Michel, a Michael Schuh le dije, uy, es gravísimo esto, man. Esto es una cosa muy seria. Para empezar, hay que buscar el mejor paleógrafo, porque lógicamente, y con el tiempo, etcétera, sí está clara pero no puede haber una equivocación en esto. Porque esto abre una línea de investigación sobre. Yo no sé qué quiso escribir, tengo mis dudas, porque yo fui auditor y en auditoría hay algo que se llama eventos subsecuentes. Un acto ocurrió, así me viene a decir, fulano es un bandido, porque robó no sé dónde, pero yo veo su conducta posterior. No, este no hizo eso, ¿sí me entiendes? Y ella tuvo una conducta posterior. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, ¿tú lo habías oído? No, lo de Haberman, la verdad no lo había escuchado, pero sí he encontrado el nombre de Roberto Haberman en múltiples ocasiones, y muy vinculado a un libro que yo considero de lo más interesante, que es el de las cartas intercambiadas entre Felipe Carrillo Puerto y Plutarco Elías Calles. Bueno, este libro, el autor es Carlos Macías. Creo que da muchas pistas sobre esa relación tan compleja que había entre dos personajes muy destacados de la vida política nacional Plutarco. En ese periodo. Bueno, en ese libro ves las cartas y hay una carta que insinúa que Felipe era el candidato a la presidencia de Calles. No, Felipe Carrillo Puerto apoya la candidatura de Calles desde muy temprano. Y cuando el problema fundamental que se da y que se ve en las cartas, que casi te gritan, es el discurso aquel. Cuando empieza Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, a pedirle al general Obregón, presidente de México, y al secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, que hubiese autorización para poder armar un ejército de 5,000 indios, indígenas o yucatecos, no necesariamente mayas solamente, para la defensa de la revolución en Yucatán. Y ahí te encuentras, en la carta, a mí me brincaba una y otra vez al leerlo, esa tensión que había entre querer hacer esta defensa de la revolución como la entendía Carrillo Puerto y el miedo que había a Carrillo Puerto por parte de estos dos personajes. ¿Pero tú crees realmente eso? Absolutamente. Ay, hombre, pero mira cómo lo acabaron al pobre. ¿Qué miedo le voy a tener? ¿Cuánto tiempo estuvo preso en la penitenciaría? No hubo un miembro de la liga, uno que fuera a gritar por él. A ver. Eso, habrá un momento para hablar sobre eso, pero que también tampoco se ha estudiado, Gonzalo. Sí, pero ¿cuándo se trajo Ricardo Esboca? El crimen del miedo de Sosa Ferreiro. ¿A ti no te gusta? Sí, no, pero el problema no es el miedo en abstracto, sino el miedo de quién. Esa es la otra cosa. Porque nosotros siempre hemos pensado localmente. Pero el Enequén nos obliga a pensar como un producto estratégico. Eso piensa Robert Haberman. Que estaba en el fondo de esta disputa. ¿Cómo no? Los yucatecos de esta generación que vimos en la decadencia de la actividad enequenera, tendemos a pensar
en lo que una y otra vez nos dijeron, este es un producto subsidiado, son puras sogas. No sirve para Eso nada. estás hablando con la boca llena de verdad. Esa es la idea que prevalece, sin tomar en cuenta lo que acabas de mostrarnos, la preponderancia que en otro momento tuvo. Y además... Y el peligro que podían haber visto, entre comillas, porque él tenía buenas relaciones con hacendados, con los más grandes hacendados, absolutamente sí, que pudieron haber visto en el discurso del pobre Felipe. Bueno, y lo que te puedo decir en otro momento que me invites es otro Este es tu programa. episodio en que nos ilustra la importancia estratégica del Enequén. En 1915 estudié un expediente del Archivo Histórico Diplomático de Relaciones Exteriores de un intercambio entre el jefe del gobierno constitucionalista, el general Venustiano Carranza, y el Departamento del Estado de los Estados Unidos en relación al Enequén. Ay, en un pie de página lo leí. En tu tesis, No, aquí ¿en ya dónde? la ¿En qué tengo, libro? En algún lado lo leí en un sí. pie de página. No, ya tengo un artículo completo ¿Completo? sobre el tema. Sí. Bueno, pero Chupi, aquí se finisce la cuestión para que la emisión es finita y time is over. Se acabó por hoy. Muchísimas gracias, Dulce. Mucho gusto. Nos Gonzalo. quedamos 40, nos faltan del 50 a la fecha la industrialización en Yucatán. Nos quedamos todavía en el 40, todavía estamos con prioridades. Viene el pasaje de la compra. Fíjate, ahí sí, el gobierno federal les paga a los hacendados, no les dio un quinto. Así es. Fíjate qué curioso, ahí cómo cambia el tiempo. Claro, los industriales, fíjate, los revolucionarios veían bien a la industria, no veían bien a la agilidad agrícola. Bueno, es una mujer muy sabia. Hace poco un político preponderante la llamó Orgullo de Yucatán. Yo creo que muy bien dicho. Si este programa le gustó, recomiéndelo. Si no le gustó, por favor, diga lo que le parezca. Vea el de la próxima semana. A lo mejor ese le gusta.